Hoy quisiera compartir con ustedes qué significa esperar a Dios. Muchas veces nos dicen esperemos en Dios, que hay que esperar en Dios, pero ¿qué son esas palabras de esperar en Dios? ¿Qué incurre? ¿Cuáles son esas cosas que debemos de hacer para esperar en Dios? Cuenta la historia que en una primavera un joven se sentó a la orilla de un árbol junto al camino y observando en el árbol vio un capullo. Le llamó la atención y se acercó al capullo que estaba en una rama y empezó a observarlo y vio cómo se empezó a tener una abertura el capullo y observó detenidamente y miró cómo la mariposa luchaba para poder salir del capullo. En un momento, la mariposa dejó de luchar y la abertura quedó estática. Pasó el tiempo y la mariposa no salía. El joven, con una muy buena intención, tomó su mochila, sacó una tijera y esa abertura que tenía el capullo la hizo más grande. Y luego de que la abertura se hizo más grande, por su propia naturaleza, la mariposa salió. Cuando la mariposa sale, las alas de la mariposa estaban arrugaditas y con costo la mariposa podía medio caminar. Y el muchacho observaba a la mariposa para ver en qué momento la mariposa abría sus alas y salía y volaba. Y pasó el tiempo y la mariposa no pudo nunca volar. Lamentablemente, la mariposa murió. Y hay una moraleja en esta historia. El joven quiso ayudar para que la mariposa no pasara ese momento de espera, ese momento quizás de dolor, de tratar de abrir el capullo y poder salir del mismo y poder volar. Y en ocasiones eso es lo que nos ocurre a nosotros. Nos desesperamos, no queremos esperar. Somos una sociedad que nos han acostumbrado a que las cosas son inmediatas. De hecho, las diferentes compañías de proveedores de Internet, una de sus ofertas que tienen y demanda es quién te ofrece mayor velocidad de Internet. Porque queremos ingresar a las páginas de las redes sociales y no queremos que dilate, no queremos que demore eso. Queremos que sea al instante, queremos que sea ya y poder ingresar a esa página y que cargue ya. Porque así nos hemos acostumbrado a que las cosas sucedan ya, porque ya la necesito y ya la quiero. Pero ¿qué ocurre cuando nos toca esperar? No nos gusta esperar. De hecho, nos irrita el hecho de pensar que debemos de esperar en cualquier área de nuestra vida. Y más cuando se trata de Dios. Creemos que el Señor es como ese proveedor de Internet, que le damos un clic y ya está la página. Así pensamos que es cuando vamos donde el Señor y presentamos nuestras peticiones. Deseáramos que cuando oráramos, el Señor trajera esa respuesta a nuestra vida y no queremos pasar un proceso de espera. Y cuando miramos que las cosas no suceden de esa manera, entonces nos molestamos con Dios. No entendemos por qué las cosas ocurren así. Y podemos hasta preguntarnos si Dios tiene todo poder, ¿por qué el Señor no contesta de inmediata mi petición? ¿Por qué el Señor no trae esa respuesta que tanto necesito en mi vida? Ver ese milagro, ver cómo se abre esa oportunidad de empleo. ¿Por qué el Señor me está haciendo esperar? Y es difícil entender y aceptar que en ocasiones el Señor nos va a hacer esperar. Las respuestas de Dios algunas veces va a ser sí, otras no y otras espera. Esas son las respuestas de Dios para nuestra vida. Y eso se nos hace complicado entenderlo y verlo en nuestras vidas. Dice una frase popular: Dios escribe recto
sobre líneas torcidas. Es decir, que aunque para el hombre parezca equivocado, para Dios puede ser correcto, puede ser que no sea equivocado. Aunque nosotros veamos que ciertas circunstancias están ocurriendo de una manera y creemos que no es la manera correcta, el Señor nos puede enseñar que es la manera que Él nos quiere enseñar. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, escribe el sabio Salomón y nos dice: cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Todo el Señor lo hace perfecto, todo el Señor lo hace hermoso, pero hay cosas en las cuales no podemos comprender qué es lo que está ocurriendo, por qué la circunstancia en la que estamos está sucediendo. Aunque nosotros queramos ver obrar a Dios en medio de nuestra circunstancia, puede ser que para Dios no sea tan importante nuestra circunstancia, sino nuestro corazón, nuestra actitud ante la circunstancia. Y estamos pidiéndole a Dios que Él resuelva la circunstancia en que nos encontramos, que Él traiga una respuesta a lo inmediato en la circunstancia que nos encontramos. Pero Dios está trabajando y operando en nuestros corazones, porque la actitud que nosotros tenemos para el Señor pueda que no sea la correcta. Nosotros nos enfocamos en la circunstancia, el Señor ve más allá de la circunstancia. Y es esto que no nos permite entender las respuestas de Dios a nuestras vidas. Y primeramente, antes de hablar sobre esperar en Dios, nos pudiéramos hacer esta pregunta: ¿qué significa esperar en Dios? ¿Por qué muchas veces se nos dice que esperemos en Dios? Y conviene enfatizar que esperar en Dios no es que no vayamos a hacer nada, no significa que nos vamos a quedar con los brazos cruzados sin hacer nada porque estamos esperando en Dios. Más bien requiere de una acción y esa acción requiere de fe. Y es una fe que deposita su confianza plenamente en Dios. Así que esperar en Dios es un riesgo muy alto, porque nuestra confianza en medio de la circunstancia que nosotros estamos enfrentando, estamos poniendo completamente nuestra confianza en Dios, en el Señor, en el Creador de los cielos. Estamos poniendo nuestra confianza en cosas que no vemos. Y es difícil, porque no estamos viendo, pero sabemos que podemos confiar en Dios. Entonces, podríamos decir que esperar en Dios significa que nuestras peticiones van a pasar un proceso. Dios todo lo hizo perfecto. Nuestro Señor es un Señor de proceso. Nuestra vida es un proceso. Y es eso que en ocasiones no entendemos, no comprendemos, que nuestras peticiones pasan por un proceso. La Biblia habla de la historia de un joven y lo llamamos como el joven soñador, José. Desde temprana edad usted puede leer en Génesis capítulo 37, le invito para que lo lea. Génesis capítulo 37, después lee el capítulo 38, el 39, el 40 y de paso se lee la Biblia. Cuenta la historia de un joven que a temprana edad el Señor le reveló sus propósitos. Los teólogos hablan que posiblemente José tenía unos 17 años, era un joven saliendo de la adolescencia, cuando el Señor le reveló el plan que tenía, el propósito que tenía para su vida. Pero en el caminar, José logró entender que hay una demora natural en la espera de nuestras peticiones.
El deseo de José, el sueño de José estaba en su corazón, pero para poder ver cumplir esa petición necesitó pasar un proceso, y un proceso que lo llevó a la cárcel. Los expertos hablan que posiblemente José pasó 14 años en la cárcel. 14 años pasó allí. Me imagino un José orando, preguntándole a Dios por qué de las cosas. Y comprendió que para que Faraón lo mandara a llamar y que viera cumplir ese propósito, ese deseo que Dios puso en su corazón, debía de pasar un proceso. Y así son nuestras peticiones delante de Dios. Cuando nosotros vamos delante de Dios, la Biblia habla que todo tiene su tiempo. Leamos lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad. El momento en que se planta y el momento en que se cosecha. Cuando nosotros vamos delante de Dios y dirigimos nuestra oración, nuestra petición, para que nosotros podamos cosechar esa petición, primero debemos sembrar la semilla que es la oración que nosotros elevamos. Así que cuando nosotros hacemos una petición y no vemos la respuesta a lo inmediato, pensemos en esto. Hay un proceso. La siembra lleva hacia la cosecha, pero primero hay que sembrar. Y eso es lo que Dios desea en nosotros. Cuando nosotros nos presentamos delante de Él para orar y para clamar, estamos reconociendo nuestra dependencia hacia Él. Estamos reconociendo su soberanía en nuestra vida. Le reconocemos como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Y esas peticiones que nosotros elevamos delante de Dios deben de ser consistentes, deben de mantenerse delante de la presencia de Dios constantemente. Orar y orar y orar para poder ver la cosecha que es la respuesta a nuestra oración. Por eso es que debemos de entender que nuestras peticiones deben de pasar un proceso. Y entender eso nos ayudará a saber esperar delante de Dios. Esperar en Dios significa poder entender que nos encontramos en medio de una guerra espiritual. Y es una realidad en nuestra vida. Y no quiero con esto manipular este concepto, porque cuando hablamos de guerra espiritual, muchas veces queremos ampliar tanto el concepto y andamos hasta peleando con nuestra sombra. Aquí anda mi sombra y empezamos a pelear con nuestra sombra. Pero sí debemos de estar claros de las maquinaciones del enemigo. El enemigo no desea que nosotros prosperemos. Él desea destruir nuestra vida. Él desea destruirnos espiritualmente. Él desea vernos en el suelo. Y nuestra vida pasa por una guerra espiritual. Y eso debemos de estar muy claro. Y Efesios capítulo 6, versículo 12, nos enseña el apóstol Pablo: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos habla de una guerra espiritual y el enemigo va a traer dardos a nuestra mente. Esos dardos pueden ser pensamientos negativos, pensamientos de depresión, de ansiedad, de angustia. Puede traer la idea de que somos huérfanos. Nos encontramos en circunstancias tan difíciles que nos olvidamos que somos hijos de Dios. Nos olvidamos que el Señor tiene control de nuestra vida. Y puede traer desánimo. Puede traer el deseo de no seguir orando. Pesadez. Podemos comprometernos delante de Dios a levantarnos en las mañanas, a buscar su rostro, su presencia, y podemos sentir pesadez en nuestro cuerpo.
Podemos sentir el deseo de seguir en la zona de confort, desánimo, y dejamos de orar, dejamos de pedir. Y esa semilla que es nuestra petición, si no la sembramos, no va a venir la cosecha. Y el enemigo ha entendido esto. Él desea que dejemos de orar. Él desea apagar nuestra vida espiritual, que dejemos de confiar en Dios, que dejemos de depender de Dios, que dejemos de depender de su Santo Espíritu, de buscar su presencia, de pasar tiempos con el Señor, de escuchar su voz. Aquellos tiempos hermosos que pasamos en lo secreto, callados, y escuchamos su voz. Una voz que trae aliento, que nos llena de paz, nos llena de gozo, nos llena de confianza, que aunque el mundo está en el caos, comprendemos y entendemos que nuestra vida depende de Dios. Yo quisiera preguntarte, en medio de esta guerra espiritual, ¿dónde se encuentra tu vida? Y esa pregunta es válida para mí. ¿Dónde se encuentra mi vida espiritual? Nos estamos armando de esa armadura que nos dejó el Espíritu Santo para poder afrontar, y el apóstol Pablo decía, estar firme en estos tiempos de luchas, de incertidumbre, en el que nadie sabe para dónde vamos ni qué va a ocurrir, donde hay tanta angustia, donde hay tanta desesperación, donde miramos que nuestros negocios están quebrando, nos despidieron de un trabajo, nos bajaron los salarios y no sabemos cómo enfrentar esta situación. Esperar en Dios significa obedecer. Sabemos que debemos esperar, pero ¿comprendemos que debemos obedecer? El Señor nos va a dar las instrucciones y nosotros debemos de ejecutarlas. Ese es nuestro trabajo en este tiempo de espera en Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 9. Ay de aquel que discute con su hacedor, un tiesto más entre los tiestos de la tierra. El barro no le pregunta al alfarero, ¿qué es lo que haces? ¿Acaso le señala, tu obra no tiene mano? Y debemos de entender esto. Podemos preguntarnos, ¿por qué, Señor, está pasando esto? ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué viene a mi vida esta situación? Cuando más te estoy buscando, cuando más estoy buscando de tu presencia, cuando realmente me comprometí a buscarte a ti, vienen estos problemas a mi vida. Cuando más me quiero acercar a ti, me despidieron de mi trabajo, perdí un familiar, clamé por ver la mano de Dios, ver la obra de Dios, la sanidad de Dios, y no la vi. Aunque no entendamos qué está ocurriendo, así como esa obra de arte que está creando y formando el alfarero, no le pregunta al alfarero por qué me haces de esta manera o por qué me haces de la otra manera. Debemos de entender que el alfarero tiene control de nuestra vida y nos está formando. Isaías capítulo 55, versículo 8 nos enseña la palabra de Dios, que nuestros pensamientos no son como los pensamientos del Señor. Así tan distante es la tierra de los cielos, así son de distantes nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Él es soberano. Él conoce nuestra vida, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y lo que nos toca en este proceso de espera es obedecer. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad,
a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando depositamos nuestra vida en el Señor, cuando estamos en ese tiempo de espera y aceptamos obedecer a Dios, aceptamos a obedecer los planes que Dios tiene para nuestras vidas, sabemos que estamos en buenas manos. Sabemos esta verdad bíblica. El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Y es un poco complejo entender esto. Me tocó conversar con una persona que perdió a su papá con esto de la pandemia. Y me impactó escuchar sus palabras cuando me dijo: pastor, yo sé que mi papá está en un mejor lugar. Yo sé que mi papá está descansando. Y su confianza puesta plenamente en su Creador, obedeciendo, manteniéndose firme a pesar de la circunstancia, a pesar de que las cosas no sucedieron como él estaba pensando. Pero él sabe que los pensamientos de su Padre Celestial son mejores, son pensamientos de bien, son pensamientos de éxito, son pensamientos que nos van a ayudar a crecer. Y esa debe ser nuestra actitud. En el tiempo de espera debemos obedecer en el Señor. Esperar significa ser valiente. Con esa valentía firme, sabiendo que Dios va a cumplir su palabra en nuestras vidas. Y no se deja guiar por lo que dicen los demás, sino porque lo que Dios habló a su vida. Quiero invitarle que Dios ha hablado a su vida. Y quiero decirle algo, si nosotros no estamos yendo a la palabra de Dios, difícilmente Dios nos esté hablando. Y si en este tiempo usted siente que Dios no le ha hablado, quiero invitarle que sea un tiempo de ir a la palabra de Dios. El salmista entendió este principio. Y dice en Salmos capítulo 40, versículo 1, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. Ahí pasó el salmista en la presencia del Señor. ¿Estamos teniendo esa paciencia? ¿Estamos yendo a la presencia de Dios y perseverar ahí en su presencia, en ese tiempo de intimidad? ¿Estamos yendo a orar a su presencia y aunque no escuchemos su voz, permanecer ahí? Como dice el salmista, pacientemente, perseverando con constancia, estar ahí confiado, con esa valentía, ese coraje en su corazón, sabiendo que Dios va a traer una respuesta a su vida. Y eso es lo que el salmista vio. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Debemos de permanecer con valentía a lo que Dios ha dicho a nuestra vida, a lo que Dios ha prometido en nuestra vida. Ahí estar en su presencia, esperando a escuchar la voz de Dios. Esperar es creer que Dios siempre va a cumplir sus promesas. La palabra de Dios nos enseña que hay más de 7,000 promesas en la Escritura. Y muchas veces nos estamos enfocando en lo que no tenemos, cuando mejor debería ser enfocarnos en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Necesitamos estar claro cuáles son esas promesas, atesorarlas en nuestro corazón. Y en este tiempo de espera es un buen momento para memorizar la palabra de Dios. Es un buen momento para meditar en las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Te sientes pasando por un valle de sombra y de muerte? ¿Sientes que estás pasando por un lugar que el fuego te está abrazando? Hay una promesa de Dios para tu vida. En Isaías capítulo 43, versículo 2, dice la palabra de Dios:
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. En ese horno de fuego que puedas sentir que está pasando tu vida, ahí está el Señor. Ese familiar partió a la presencia de Dios, clamaste y clamaste para que Dios lo sanara. Y no fue así. Hay una promesa del Señor para tu vida en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25 al 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termina con esta pregunta: ¿crees esto? Y esa es la pregunta que hoy yo quiero hacer a tu vida. ¿Crees esta verdad en tu vida? ¿Crees que Dios puede traer salvación a tu vida? ¿Crees que nuestro Señor dio a su único Hijo que fuera a morir a la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en Él sea salvo? Y aunque esté muerto, viva. Esa es una promesa de Dios para tu vida, para tu familia, para tu descendencia. Es una promesa de Dios para nosotros. Estás pasando momentos de escasez. Yo he escuchado testimonios poderosos. Pastor, yo no sé cómo Dios lo ha hecho, pero en la casa no ha faltado el pan. En la casa no ha faltado los frijoles. En la casa no ha faltado el arroz. Gente que ni siquiera me imaginé, Dios está usando y está trayendo bendición. Son las promesas de Dios para sus hijos. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Así que mi Dios suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él se va a encargar de proveer. Él se va a encargar de traer esos alimentos a nuestra casa. Quizás no sea a nuestra manera, pero sí a la manera de Dios. Porque Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo cuanto existe. Cuando declaramos las promesas de Dios en nuestras vidas, ponemos en juego la reputación del Señor. Hay una frase que me encanta que dice uno de los grandes predicadores contemporáneos, Alberto Motesi: Dios nunca ha jugado de perdedor. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en las promesas de Dios, nos llenamos de valor. Comprendemos que esperar en Dios no es una acción pasiva, sino que es una acción y un acto de fe. Dice la palabra de Dios en Hebreo capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la promesa del Señor. Mientras esperamos en este tiempo la mano de Dios sobre nuestras vidas, nuestra familia, quiero invitarle que esté atento a los detalles. El Señor es un Dios de detalles. Hay cosas que van a empezar a ocurrir en tu vida que van a parecer muy pequeñas, pero son especiales y son las muestras de amor de Dios para tu vida. Así que te invito a que estemos atentos de esas pequeñas cosas que van a ocurrir en nuestras vidas. En resumen, esperar en Dios significa comprender que nuestras peticiones tienen un proceso. Debemos entender que estamos en medio de una guerra espiritual. Debemos de ser obedientes, debemos de ser valientes y creer que Dios cumple a sus promesas.